Que Dios nos bendiga, hermanos, hermanas. Siempre cantamos alegres a nuestro Dios, nos gozamos, nos edificamos con los cantos. Pero ahora llega el momento de recibir la palabra. Cada corazón, cada mente enfocados en recibir el refrigerio. La palabra del Señor nos alienta y nos fortalece. Vamos a ir al libro del profeta Jonás. Siempre decimos, hermanos, hermanas, no tenga miedo o pena de ir al índice. Estos profetas menores, que son libros tan pequeños, y a veces decimos, ¿dónde está? ¿Cómo lo encuentro? Bueno, vaya al índice y ahí va más rápido. Y abrimos la palabra, libro de Jonás. En el capítulo 1 dice la palabra, versos 6 al 12. Jonás 1, 6 al 12. Dice: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Amén, hermanos, hermanas. Cerramos nuestros ojos y oramos. Agradecidos, Señor, venimos delante de ti por la palabra que vamos a compartir, a discernir en esta hora. Agradecidos porque tú eres Dios de toda bondad y porque nos has permitido venir y gozarnos y ser alimentados de esta palabra. Señor, te rogamos toda bendición, tu espíritu llenándonos de entendimiento, pasión por la palabra, no solo para entenderla, sino para vivirla y llevarla a otros que urgentemente necesitan conocerte. Gracias, Dios, edifícanos en ella en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén, amén. Nuestro tema de esta mañana: asumiendo las consecuencias de nuestros actos. Sí, cómo asumir las consecuencias de nuestros actos, de lo que hacemos, de lo que decidimos, de lo que hablamos. Siempre pensamos, ojalá que no haga nada malo. A veces no es necesario ni hacerlo, solo dijimos la palabra y ya nos metimos a problemas. Mejor no lo hubiera dicho, mejor no hubiera venido, mejor no. Ay, hermanos, tenemos que aprender a asumir las consecuencias porque no siempre las asumimos. Y mire una cosa, para adelantarnos un poquito a la historia de hoy, Jonás sabía que algo malo estaba pasando y él mismo reconoce: yo sé que por mí está pasando esto. Lo que vamos a ver ahora. Una historia muy conocida por la iglesia. Siempre doy por entendido que hablo a la iglesia que lee la Biblia. Así que doy por entendido que usted la ha revisado una y otra vez. Y muchos que estamos aquí crecimos en alguna iglesia cristiana y nos la contaron desde la escuela dominical en la clase de niños. Jonás y el gran pez, la gente se acostumbró a decir, y la ballena. No hay ballena por ningún lado, solo dice el gran pez. No sabemos qué tipo de pez era. Vamos a la historia. Vamos a decir que Jonás, como profeta, es contemporáneo, es decir, profetizó al mismo tiempo que Oseas y Amós. Qué interesante, usted va al libro de Oseas y va al libro de Amós y son profetas distintos.
¿Qué los hace diferentes? Ellos fueron fieles a Dios. Y Dios les dijo por aquí y por ahí fueron. Esta palabra van a pronunciar y esa fue la palabra que dijeron. Con Jonás es bastante diferente, como lo vamos a ver hoy. En el tiempo del rey Jeroboam II. ¿Qué cosa es esto? ¿Por qué estamos dando estos datos? Bueno, para que nos ubiquemos en el tiempo. Ya la nación de Israel estaba dividida en algún momento de la historia conocida por nosotros que la estudiamos con mucha frecuencia. La nación de Israel desobediente se dividió en dos. De las 12 tribus, 10 al norte, Israel, 2 al sur, Judá, y pues tuvieron por supuesto diferentes reyes, y acá tenemos el tiempo del rey Jeroboam II. Lo que quiero destacar de todos estos datos es que cuando la nación se dividió, tanto el norte, Israel, como el sur, Judá, oiga, prosperaron, no faltaba nada, había cosechas y había poder y todo esa seguridad, pero ¿sabe qué? Es peligroso cuando eso hay. ¿Qué pasa en nuestra vida cuando todo nos sobra? Te va bien en el negocio, no hay problemas, soy sano, no tengo problemas con los vecinos, parece que no necesito a Dios y dejo de ir a la iglesia, es que no necesito orar mucho. Peligroso cuando en todo nos va bien. Y cuando de repente el Señor nos disciplina, ay Señor, solo a mí. Ay, qué duro es, hermanos, pero qué bueno es aprender a amar la disciplina de Dios, porque la disciplina de Dios nos ajusta más en nuestra comunión con Él, nos obliga a estar más cerquita, más de rodillas. Mire bien una cosa, yo he aprendido mucho con muchos hermanos, los que normalmente oramos y oramos de rodillas. Hay gente que no ora de rodillas nunca. Bueno, está bien, no vamos a criticar, pero sabe que Señor, te doy gracias. Oiga, qué bueno que ora. Pero cuando algo le aprieta y hay enfermedades y hay pobreza, allí se arrodillan. Hermanos, los problemas tienen consecuencias buenas cuando es para obligarnos a depender más de Dios. Y cuando somos obedientes y cuando aprendemos la lección, porque muchas veces aún así no aprendemos las lecciones. Jonás la aprendió. Vamos a ver. Jonás fue enviado por Dios a predicar a Nínive. Y la Biblia nos enseña que Nínive estaba en desobediencia. También otra cosa para decir, Nínive es una ciudad muy importante del imperio asirio. Nínive no es Israel. Muy importante. Los profetas muchas veces fueron enviados por Dios para predicar fuera del entorno de Israel. Nínive era la capital, la ciudad más importante, la ciudad principal del gran imperio asirio. Y como gran imperio eran pecadores, así que sí había pecado, sí había una razón por la cual Dios había enviado a Jonás a predicar a aquella gran ciudad. Y llega un momento en la historia, ya sabemos que está allí, pero no vamos a ir a leer versículo a versículo. Llega un momento en la historia en que el Señor le dice: ve a Nínive porque esta ciudad está en gran pecado, y Jonás decide que no. Él decidió ir a Tarsis. No, yo no quiero ir aquí, mejor predique. Si se trata de ir a predicar, lo mismo es que predique aquí a que predique allá. Así que fue a Tarsis. Tomó la decisión bien consciente de que esa no era la voluntad de Dios. No vayamos a pensar, hermanos, que si yo quiero servir al Señor, lo voy a servir a mi modo, como yo quiero. No, Dios decidió que es así y por alguna cosa lo hace. Él sabe cómo hace las cosas mejor que nosotros mismos. Desobedecer a Dios como lo hizo Jonás obviamente es pecado y tenemos que reconocerlo. Todo pecado se basa en la desobediencia. Cuando sabemos que Dios ha dicho algo, pero nosotros decidimos otra cosa, desafiando la soberanía de Dios, pecamos. Desde el primer pecado que aparece en la Biblia, vamos a decir esto, no es el primer pecado cometido, porque ya los ángeles habían pecado, algunos de ellos. Satanás, un ángel de Dios, ya había pecado.
Pero el pecado, el primero en la raza humana, es el de Adán y Eva en el Edén, todos lo sabemos. ¿En qué consistió? Y vamos a decir, bueno, que ella comió del fruto, que sí, es cierto, ese es el hecho concreto, haber tomado del fruto que Dios les había dicho que no comieran. Pero detrás de ese pecado real está el pecado principal: desobedecieron a Dios. Cualquiera que sea tu pecado, todo pecado se basa en la desobediencia. Mentir es pecado, ¿lo sabemos? ¿Cuál es tu pecado? Que mentí. Bueno, sí, ese es el pecado concreto. Pero detrás de la mentira está la desobediencia, cuando Dios dice: no os mintáis los unos a los otros. Así que desobedeciste. ¿Y el tuyo cuál es? Es que robé. En mi centro de trabajo tomé algo que no era mío. Ese es el pecado concreto. Mentira es distinto o diferente que robar. Pero detrás del robar, o en el fondo del robar, está desobedecer. Porque la Biblia dice: no hurtéis. El que hurtaba no hurte más. Hurtar es robar. Así que igual, el que mintió desobedeció, el que hurtó o robó desobedeció, el que cometió fraude desobedeció, el que mató a alguien desobedeció. La Biblia dice: no matarás. El que cometió adulterio desobedeció, porque la Biblia dice: no adulterarás. Comprende, cualquiera sea tu pecado, todo está cimentado en la desobediencia. Así que igualmente lo que vemos con Jonás: decidió por sí mismo hacer otra cosa que Dios no le mandó a hacer, por tanto desobedeció. Hermanos, hermanas, nuestras malas acciones siempre afectan a otros. Tu pecado no solo queda para ti solito. Bueno, yo robé en mi trabajo y me despidieron como consecuencia de eso, así que solo yo voy a sufrir las consecuencias. No, tu hogar es el primero en que sufre las consecuencias. El dinerito que traía ya no lo va a recibir más. Los hijos, a lo mejor vas a tener que sacarlos de la escuela, y el alimento que había ya se va a escasear o ya no va a haber. Otros sufren las consecuencias de cada pecado en particular. Jonás tomó una mala decisión frente a Dios. Y yo quiero aquí, hermanos, resaltar que él la tomó solito. De repente es que la tomé porque otro me impulsó. Es que yo robé porque el otro me animó, bueno, sí, siempre hay. Cuando Adán y Eva pecaron por primera vez, hermanos y hermanas, Satanás estuvo allí, les animó. Pero cada uno toma la decisión. Ellos tomaron, Adán en su momento, Eva en su momento y Adán después, tomaron la decisión de caer en la trampa. No importa quién sea quien te puso la trampa, pero la decisión de pecar es de cada uno. Y Jonás tomó una decisión, él. ¿Ve? No importa si alguien lo animó. Aquí no dice que alguien lo animó. Vete por aquí. No, yo quiero ir por allá. Él la tomó. La desobediencia le llevó lejos de Dios. Otra vez quiero que vayamos a los primeros 3 versículos. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Bueno, esta parte no la hemos leído. Estamos en el capítulo 1, los primeros 3 versículos. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. No fue a Nínive, fue a Tarsis. Se levantó para huir y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Él tomó la decisión. Vete a Nínive. No, yo creo que mejor me voy a Tarsis. ¿Qué razón tuvo? Muchas, probablemente. Pero el punto es que aquí él decidió. Y oiga bien cómo cierra este versículo 3. Se fue lejos de la presencia de Jehová. Aquí la palabra lejos no se trata solo de lejos en la distancia. Nínive por aquí, Tarsis por allá. ¿Qué lejos? Bueno, pero no solo la distancia, es lejos de la voluntad de Dios.
A veces el mostrar que estoy lejos de Dios es un simple sí o no. Es un simple hacer o no hacer. ¿Ya? Lo lejos aquí no es qué distancia hay entre uno y lo otro, es de Dios, lejos de Dios. Y también quiero que marquemos aquí en el cierre del versículo 1, ¿por qué Jehová mandó a Jonás a Nínive? Dice claramente, porque ha subido su maldad delante de mí. Yo creo que Jonás no tenía excusa para decir, bueno, Señor, si me mandas a predicar a Nínive, igual me da a predicar a cualquier parte que vaya, igual hay pecadores. No, hay una razón especial, particular. Dios no toma sus decisiones de manera caprichosa, improvisadamente, siempre hay una razón particular. Pensemos en esto, hermanos. Nuestra iglesia, igual que toda iglesia cristiana, siempre fue fundada por alguien. En este caso nuestro fue misioneros. Gracias a Dios que Dios envió misioneros a nuestro país. En el caso nuestro hace más de 60 años, ¿verdad? En otras iglesias fueron otros. Hermanos, hermanas, gracias al Señor que los misioneros que fueron enviados al Señor para venir y abrir esta obra y otras muchas en nuestro país, obedecieron la voz de Dios. Piense que si alguno de ellos dice, bueno, Dios me está mostrando Nicaragua, pero yo me quiero ir a otro lado, porque ya yo quiero ser misionero y yo decido. Ay, hermanos, no sé si el evangelio nos hubiera llegado o nos hubiera llegado por otro medio, tal vez. ¿Cuánta gente ha recibido una distorsión del evangelio? Nosotros hemos recibido palabra de Dios. Amén, hermanos. La palabra que predicamos nos la trajeron misioneros y después pastores fieles que se hicieron cargo de las iglesias. Porque alguien fue obediente a la voz de Dios, el evangelio del Señor Jesucristo nos llegó a nosotros. Eso es la importancia. Vete a Nicaragua a predicar, pero ¿por qué allí? ¿Puedo ir a otro país? No, allá quiero yo. Siempre hay una razón especial por la cual tenemos que obedecer al Señor. No lo que nosotros queremos, es lo que Dios quiere, porque la obra es de Dios. Desobediencia que merece castigo. El versículo 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Cuando ya Jonás desobedeció, se fue para otro lado, Dios levantó un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Por eso decíamos, hermanos, tu pecado, el pecado de Jonás, no solo afectó a Jonás. ¿Cuánta gente iría en esa nave? Un barco grande para una gran ciudad como Tarsis también. Iban una buena cantidad de personas. Y esta gente estaba sufriendo las consecuencias que ni sabía de quién. No, hermanos, el pecado no te lleva solo a ti. Hay otros que están enredados en esas consecuencias. Y Dios reprende nuestras malas acciones. No, Dios no tolera el pecado de nadie, hermanos, menos de los suyos. Porque se espera que los suyos seamos obedientes. El libro de Eclesiastés nos recuerda, lo leo, capítulo 5, versículo 4, la parte final de ese versículo 4 dice, porque Dios no se complace en los insensatos, desobedientes, no fieles, insensatos, los necios, los que no hacen lo bueno, los que hacen las cosas sin pensar, impulsivamente. Todo eso es insensatez. Cuando alguien dice, qué bárbaro cómo hizo eso, a nadie se le ocurriría hacer eso y él lo hizo, insensato. Bueno, Dios no se complace de ellos. Los que viven deliberadamente de acuerdo a sus propios designios humanos y carnales. Desobediencia que puso en riesgo la vida de los demás. Volvamos al verso 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Qué interesante, hermanos. Varias cosas aquí en este versículo. Primero, los marineros
clamaron cada uno a su Dios. No creían en Jehová, pero creían en sus dioses. Y yo creo que hay una cosa que tenemos que aprender. Oiga, estamos en una sociedad, no solo nicaragüense, sino latinoamericana, muy idólatra. Lo sabemos. Muy idólatra. De hecho, decimos siempre que nuestras iglesias evangélicas, bíblicas, cristianas, están conformadas por una mayoría que proviene de esa cultura muy religiosa. Y que a veces, oiga, tenemos que aprender mucho la palabra, porque aun cuando venimos a una iglesia bíblica, siempre traemos ya penetrada aquella enseñanza, aquella doctrina muy religiosa, muy pagana, muy idolátrica. ¿Ya? ¿Y qué cuesta cambiar el disco duro de nuestra mente? Solo con la palabra del Señor, guiados por el Espíritu Santo, se puede cambiar. Amén. Muy bien, entonces, esta gente no creía en el Señor Jehová, creía en sus dioses y mostraron temor y empezaron a buscar a sus dioses. ¿Por qué la tormenta? Se hundía la barca, la nave, y dice la Biblia que empezaron, como suele ocurrir en todos los barcos hasta hoy, cuando se están hundiendo en una enorme tormenta, empiezan a descargar, botar cosas para que se vuelva más liviana. Entonces aquí ellos empezaron a hacer todo lo que estuvo a su alcance humano para no hundirse en la barca. Y mientras ellos estaban agitados, ¿sabe lo que hizo Jonás? Aquí lo acabamos de leer. Se fue a la parte baja del barco para dormir, como de vacaciones. ¿No le parece sospechoso? Obviamente los que estaban agitados por la tormenta del mar y asustados dijeron: este sabe algo. Todos aquí gritando a su Dios y él aquí tranquilo. Toda desobediencia a Dios trae consecuencias y no siempre pensamos en que hay otros a quienes afectamos. Hermanos, igual a nosotros cometemos pecado, ya dijimos, afecta a tus hijos, afecta tu matrimonio, afecta tu trabajo, tu salud, por cuanto afecta tu trabajo, afecta tu salud. Hermanos, pensémosla muy bien. Dios quiere fidelidad de todos, obediencia. Cuando muchas veces no entendemos, pero ¿por qué, Señor? Yo creo que no nos dice la Biblia, pero a lo mejor Jonás se lo preguntó. Vete a Nínive, ahí hay mucho pecado y yo ya decidí que vayas a predicar lo que vas a decir. Pero ¿por qué, Señor? ¿Y por qué no envías a otro? ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Por qué no mejor voy a otro lado? Hermanos, hermanas, no discutamos con Dios. Ahora, no es malo preguntar: Señor, yo quiero entender. Es bueno, es legítimo entender. Pero una cosa es como cuando usted da una orden a alguien: quiero que vaya aquí y haga esto otro. ¿Y por qué yo? A ver, ¿por qué yo? Bueno, ¿está preguntando para contender o está preguntando para saber? Depende del tono en que lo hace, las palabras que usa. No es malo preguntar, lo malo es la intención. Está bien, hay que hacer eso como usted me manda, pero ¿no le parecería? Le sugiero que es distinto. O que hacer la pregunta para pelear: ¿y por qué yo? Está desafiando. No es malo preguntar a Dios: Señor, estas cosas no le entiendo. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué ocurre esto en mi vida? Quiero entender. Y hay muchos profetas que lo hicieron. Daniel, el profeta Daniel es uno de ellos. Dios le profetizó muchas cosas para anunciarlo al pueblo que estaba en la situación de ¿cómo se llama esto? En Babilonia. Estaban cautivos en Babilonia, pasaron 70 años allí, y Dios levantó al profeta Daniel y le dio mucha palabra para la gente, y hay muchas cosas que Daniel no entendía y lo preguntó. Y Dios le envió a alguien para responderle, y aún así no entendía, pero al final dice: no lo entiendo, pero voy a obedecer. Qué bueno. No era pregunta para contender, sino para entender. Y una vez que no lo entendemos, obedece. Hermanos y hermanas, no discutas con Dios cuando Dios ha dicho que es por aquí.
No lo desafíes. Él es Dios soberano. Él es Dios sabio. Pero además es el dueño de nuestra vida cuando hemos dejado que el Señor Jesucristo sea nuestro Señor. Entonces, Jonás cometió este pecado de desobedecer y fue por otro lado y vino la tormenta como consecuencia. Y al final encontramos que reconoció sus malas acciones. Sí, el temor nos hace buscar a Dios. Veamos, sigamos viendo a la gente agitada. El verso 5, la primera parte ya leímos. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Oiga, los inocentes sufren por causa de los infieles. Las consecuencias. Ellos no conocían al verdadero Dios, pero mostraron temor de Dios. Mientras el pecador se esconde de Dios. En la segunda parte del verso 5 y el 6. Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Digo de nuevo, es un sospechoso. Todos agitados y él allí descansando plácidamente en el fondo de la barca. Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Oiga, una gran exhortación. Hermanos, tenemos que pensar en esto. Qué pena que los no creyentes nos exhorten, ¿no le parece? Y verdad que muchas veces ocurre. De repente en nuestro centro de trabajo, los que no son cristianos presentan una conducta no perfecta, nadie lo es, pero más dócil, más obedientes, menos pleitistas, y el creyente es el que está ahí sembrando cizaña. Mal testimonio, ¿no? Pero además el otro viene y dice: oye, ¿verdad que me has dicho que eres cristiano? Sí, soy cristiano. Los cristianos no actúan así. Óigame, qué penoso. Pensemos en esas cosas. El mundo infiel, incrédulo, nos exhorta en vez de nosotros dar el ejemplo. Eso es lo que está pasando aquí con Jonás. Los que no creían en Dios vienen y lo exhortan. Algo hiciste, dinos, cuéntanos. Óigame, el pecador sabe que por su pecado los otros también padecen. No tenemos que actuar como inocentes. El mismo Jonás dice: yo sé por qué está pasando esto. En el versículo 12, la primera parte del versículo 12, dice la escritura: y él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Él sabía lo que había pasado. Él mismo les contó. Lo que pasa es que mi Señor es Jehová, Dios creador, el Dios omnipotente. Ustedes no conocen a ese Dios, pero Él es mi Dios. Y Él me envió a hacer algo y yo tomé otra decisión. Ahora estoy sufriendo las consecuencias y por eso envió esta tormenta. Está consciente de que el tropiezo es Él. La razón de la tormenta es su pecado. Ahora, una cosa muy interesante. ¿Saben? Si quieren que el mar se aquiete, tómenme y échenme al mar. ¿Qué cosa tan interesante la de Jonás? ¿Sería un poco, como decimos, terco? Pues no importa si voy a morir, pero yo a Nínive no voy. ¿Quería morir o estaba seguro de que Dios haría algo? No lo sabemos, la Biblia no nos lo dice. ¿No será que en el fondo había fe y dice: bueno, yo sé que el Señor va a hacer algo, no me va a dejar morir? O lo otro: no me importa si muero, pero muero en mis zapatos. Es increíble lo que una persona en pecado está dispuesta a hacer cuando está dominada por los designios de la carnalidad. Hermanos, esto no es solo de incrédulos. No podemos esperar nada bueno del incrédulo porque no cree en Dios. Y el que no cree en Dios no está sujeto a los designios del Espíritu Santo ni de la palabra, porque no la conoce. Y si la conoce, no cree en ella. No tiene los principios o valores con los que debemos actuar nosotros.
Así que esta situación se vuelve más trágica cuando se trata de nosotros como cristianos, como creyentes. La Biblia nos dice de muchas maneras esto: sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos. Es pecado cuando sabemos lo que es bueno y no lo hacemos. Y que la Biblia nos manda a discernir entre lo bueno y lo malo. Yo creo, hermano, siempre digo que nadie tiene que ir a un estudio especial para entender el lenguaje tan sencillo con el que la palabra nos habla. Le echaron al mar y Dios se hizo cargo de él. Así se cumplió lo que él mismo les había dicho. Saben, es culpa mía lo que está pasando. Así que yo creo que la única manera de lograr que Dios aquiete el mar es que me tomen y me echen al mar. Y así lo hicieron, no vacilaron. Le echaron al mar, capítulo 1, verso 17. Pero Jehová tenía, oiga, qué bueno esto, qué cosa tan impactante nos dice la palabra. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Qué impresionante, hermanos. Me impresiona cuando leo esta frase: Jehová tenía preparado un gran pez. Se da cuenta que Dios no improvisa nada. Ay, Señor, como que no ves que estoy padeciendo. No, si lo está viendo, es probable que Él haya propiciado esa situación para despertarte, para abrir tus ojos espirituales. Es que estás pecando, por eso. Es que solo estás padeciendo las consecuencias de la desobediencia a mi palabra, por eso. Pero sí sé lo que está pasando. Él había preparado un gran pez. ¿Cuántas veces usted quizá ha compartido esta historia con otros o ha escuchado de otros decir: mire qué cosa lo que nos dice la Biblia? Echaron a Jonás en el mar y qué casualidad que en el momento en que cayó en el mar pasaba un gran pez. Qué casualidad. Entonces si pensamos en esa casualidad, vamos a decir todos: mira, hermano, un día yo no era creyente, yo no era salvo, no creía en el Señor Jesucristo, iba por la calle y qué casualidad que cuando yo iba por una esquina pasaban unos cristianos que me hablaron de la palabra de Dios. Hermano, somos salvos por casualidad, por el azar del tiempo, como un accidente de la vida. ¿Usted cree eso? No, ninguna casualidad. Dios envió a alguien para hablarte de Cristo. Dios tenía preparado un gran pez. Hermanos, no era más fácil para Dios quitarle la vida a Jonás, porque ¿para qué me sirve un desobediente? Pero es que Dios actúa con misericordia, porque nos ama. Nos gozamos con que Dios nos ama y hace tantas cosas por nosotros que no merecemos. Nunca hemos merecido nada de parte de Dios. Todo lo bueno que recibimos de Él es porque Él es un Dios de misericordia y no de casualidades, no de caprichos, no de improvisaciones, no de actitudes impulsivas. Todo está bien pensado y bien medido. Había preparado un gran pez allá en el fondo del mar que se tragase, esa es la palabra que se usa aquí, un gran pez que se tragase a Jonás. Y ahí estuvo Jonás 3 días y 3 noches. Esta frase última suena ya, como ya conocemos la historia, nos la han contado muchas veces o la hemos leído muchas veces en la Biblia. 3 días y 3 noches. Espérese un momentito. ¿Cuánto dura usted con vida si se lo traga a un gran pez? Bueno, vamos a pensar en una ballena ahora, que es lo más común. Ningún momento dura, porque la ballena lo tritura en cuanto lo pesca. El tiburón lo toma y se acabó la vida allí mismo, instantáneamente. ¿Comprende cuántas cosas hay aquí? Primero, que ya lo tenía preparado el Señor. Segundo, que si dice que pasó 3 días y 3 noches, ¿quién preservó la vida? No el gran pez, ya se lo había tragado. Dios preservó la vida de este profeta. Y lo hizo porque aun cuando era desobediente, Dios seguía teniendo planes con él. Aún en medio de la desobediencia,
no te abandona, porque Él es fiel. Como nosotros nunca podríamos ser fieles como Él lo es. Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 7 versículo 9. Dice así la escritura, Deuteronomio 7, 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Ay, qué bueno, hermanos, Dios es fiel. Y esto de los que le aman, no vamos a decir que Jonás mostró amor, mostró desobediencia, pero es Dios fiel. Y aunque nosotros mostremos infidelidad y falta de amor a Dios, Él es fiel. Pues si es fiel con los que no le obedecen, ay, qué bueno, mucho más fiel a los que le aman, a los que le obedecen. Qué bueno, hermanos, que todos nosotros seamos encontrados entre los que aman a Dios, entre los que son fieles a Dios, porque entonces ni una sola bendición de Dios habrá de faltarnos. La bendición de la obediencia, hermanos y hermanas, es siempre mayor que las consecuencias de la desobediencia. Pensemos en esto. La bendición que recibimos de Dios por ser obedientes son siempre mayores, más grandes, más profundas, permanentes, más que las consecuencias de nuestro pecado, de nuestra desobediencia. Encontramos siempre en Jonás capítulo 2 los primeros 2 versículos. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Óigame, estaba bien vivito, ¿verdad? Tuvo conciencia para orar, angustiado sin duda, pero oró allí en el fondo de ese vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Ay, hermanos, hermanas, Dios siempre nos da la oportunidad de rectificar y obedecer. Desobedeciste una vez, no estás muerto todavía, levántate. Caíste en la desobediencia, en el pecado cualquiera que este sea, una vez, no estás muerto todavía. El Señor sigue dándote la oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque eres su hijo y te ama. Sí, nos gozamos en que el Señor nos ama. Nunca cierra la puerta. Él siempre está a la espera del hijo arrepentido. Dios siempre te da la oportunidad de rectificar y de obedecer. Y qué bueno que vemos aquí desde el fondo del mar, desde el fondo del estómago del pez, el clamó. Oh, hermanos, ¿qué más le quedaba? Humillarse delante de Dios. Dios le perdonó y lo libró del gran pez. Dice el capítulo 2, versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Bueno, tenemos que pensar una cosa aquí. Pastor, ¿cómo va a creer eso? Que va a mantenerse alguien vivo y en un pez así. Hermano, ¿y quién mandó esto? Dios lo mandó. Dios está en control. No pierdas de vista eso. Ay, pastor, ¿quién me va a ayudar en la situación que yo estoy padeciendo? Ya sé que es por mi propia culpa. Yo me alejé de Dios, yo pequé, pero ahora que estoy en esta, ¿quién me va a levantar? Estás dudando de Dios. Dios propició todo eso. Es probable que más de alguno de nosotros esté pasando en alguna situación, no de un pez ni de una tormenta, pero en alguna situación difícil de salud, de economía, de conflictos en tu medio donde vives, en tu propia familia o matrimonio, con las personas más cercanas, en la iglesia probablemente. Ay, pastor, yo no encuentro la salida. Tienes razón, tú no la encuentras. Dios es la salida. Solo Él es la salida. Y para eso tenemos que humillarnos aún en lo más profundo de lo oscuro y lo más tenebroso del estómago del pez que estás viviendo. Dios te libra porque Él tiene mano poderosa para hacerlo.
Ay, hermanos, Dios mandó, dice aquí claro, mandó Jehová al pez. Al pez, porque el pez está sujeto a Dios. Bueno, pensemos, porque muchas veces tenemos que tratar de encontrar explicaciones. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Por qué no murió? Bueno, porque le dio congestión. ¿Y qué más va a hacer? No lo pudo digerir. Por eso vivió ahí. Y el pobre pez, no importa si fue un gran tiburón o una gran ballena, cuando vio que ya no podía soportarlo, tuvo que salir al mar y echarlo. ¿Comprende? No hay nada imposible para Dios cuando todo es parte del plan de Dios. Dios le envió de nuevo a Nínive porque sus propósitos son mayores que los nuestros. Hermano, no te opongas a Dios. ¿Quiénes somos nosotros tan pequeñitos delante de Dios? Pasajeros, transeúntes, forasteros, como advenedizos. Nuestras vidas no son para siempre en esta tierra. Por muchos 110 años que podamos vivir, mucho, ¿verdad? Es un hálito. En cualquier momento pasamos. Dios es eterno. No vale la pena discutir con ese Dios grande y soberano. No vale la pena discutir porque Él sabe lo que hace. Es Dios de toda sabiduría. Dice la Biblia entonces en el capítulo 3 versos 1 y 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Tenemos que pensar en algo, hermanos. Fíjense bien, por segunda vez te voy a sacar del pez y cuidado, no me la vuelves a hacer. Ay, hermano, no se le ocurra. Si Dios le levantó, levántate para glorificar a Dios. Obedece a Dios, sirve a Dios, no desafíes a Dios. Hace mucho tiempo había un hermano que había caído en alejamiento de Dios, diversas cosas. Se perdió de la iglesia y estábamos orando por él mucho tiempo. No lo vimos más. Óigame, como 2 años después regresó. Hermano, le saludé. Qué gozo verte otra vez. ¿Dónde has estado? Pastor, es que usted sabe, yo me alejé de Dios y esto y lo otro y tantas cosas que me contó. Y me fui de la ciudad, fui por allá y fui por allá y fui por allá y en todos lados me fue mal, muy mal. Y el Señor afectó mi salud, yo mismo reconocí, hermano. Ahora estoy aquí, gracias a Dios. Qué bueno, hermano. Claro, no era el mismo, ¿no? Se observaba en su rostro, en su cuerpo, en su salud, la marca del pecado. Enfermo del corazón, una herida por aquí, una seña por allá. Ya no era el hombre fuerte, era más silento, porque el pecado deja señas, hermano. ¿Comprende? Y llegó un momento en la conversación en la que yo le dije: hermano, dele gracias a Dios que está con vida y que volvió al redil. Sí, pastor, yo le agradezco, solo que le digo: Señor, te doy gracias porque me preservaste la vida, solo que yo creo que se te fue la mano. Está juzgando el juicio de Dios. ¿Comprende cómo somos? Señor, yo creo que no era tan malo lo mío. Yo creo que si me ibas a dejar con vida, ay, Señor, yo creo que este fue un poquito. ¿Quién es usted para decirle al Señor cómo debe hacer las cosas? Pero nos atrevemos de hacerlo. Así somos, hermanos. Velemos muy bien, vigilemos muy bien cómo desafiamos a Dios. Dios mira de lejos al altivo. Amén. Levántate, ve a aquella gran ciudad y proclama en ella, ¿qué cosa? El mensaje que yo te diré. Hasta lo pone fácil el Señor. ¿Sabes qué? No te estoy diciendo prepara un gran discurso. Ay, Señor, ¿y yo quién soy? No, lo mismo le pasó al pobre
Moisés, cuando Dios lo levantó, Señor, ¿y yo quién soy? Mejor levanta a otro. No le dijo, no, Señor, no fue por desobediencia, fue por temor. Señor, yo me siento que no soy capaz. No, pero haz esto. No, es que tampoco. No, pues haz esto otro. Es que tampoco, Señor. Y al final, vete. Es que ni siquiera sé hablar. No importa, yo voy a poner la palabra en tu boca. Ay, hermanos, pero ¿por qué nos cerramos a ser desobedientes? Si Dios hasta puede abrir nuestra boca y producir la palabra que no me sale de la mente. Y le está diciendo, vas a proclamar en esa ciudad el mensaje que yo te diré. No pienses. A veces decimos esto, ¿verdad? Mire, lo que usted me está diciendo, yo pienso. Espérate, no pienses, haz lo que yo te digo. No pienses. Eso dice el Señor. ¿Te da problemas pensar? No pienses. Yo voy a abrir tu boca y vas a decir, vas a predicar la palabra que yo te enseño. ¿Sabe que eso enseñamos en nuestro instituto bíblico a los que están aprendiendo a predicar? Hermanos, ¿y cuál es el temor? Es que yo nunca le he hablado a un público, es que yo no soy de fácil palabra. Vamos a Moisés, vamos a Jonás. Abre tu boca, el Señor va a poner la palabra. Ahora, somos responsables en estudiar la palabra, porque tenemos que crecer. Eso es al principio, que no sé cómo decirlo, pero vas tomando experiencia y el Señor te va mostrando la palabra, pero no tienes que inventar el mensaje. Jonás no tenía que decir ningún mensaje de sí mismo, solo predica la palabra que yo voy a poner en tu boca, y el Señor ya la puso en este libro hermoso. No tienes que decir nada más, sino lo que ya está escrito, para su gloria, con obediencia, con integridad. Cuando obedecemos, Dios nos usa para grandes cosas. La predicación en Nínive, Jonás salió del pez arrepentido y fue a Nínive, hermanos. Otra actitud, otro Jonás, humilde, lleno de fidelidad a Dios. La predicación en Nínive produjo el arrepentimiento de la gente. En el capítulo 3, los versos 5 y 6 nos dice la escritura: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Todas estas cosas que aparecen aquí eran propias del tiempo antiguo, cuando alguien quería mostrar, cualquiera persona, el rey, el siervo, el esclavo, el quien sea, el padre de familia, los hijos, todos, cuando querían mostrar arrepentimiento verdadero delante de Dios, hacían estas cosas. Bendito el Señor, que en este tiempo de la iglesia no tenemos que hacer esto, vestirnos de cilicio. ¿Sabe lo que es cilicio? De repente decimos cilicio y no sabemos lo que eso significa. Se sentó sobre ceniza y se levantó de su silla, se despojó de su vestido. Todas estas son formas de sacrificio. Esa vestimenta de cuero duro para producir dolor en el cuerpo y a veces hasta sangrar. Otra actitud es tomar algo y sajárselo, golpearse la espalda hasta sangrar. Otros es golpearse el pecho. Qué bueno que aquí nadie tiene que golpearse el pecho para llamar la atención de Jesús. Él es compasivo y basta con que hables con Él, que ores a tu Dios. Qué bueno, hermanos, cuántas cosas han cambiado. Mire bien lo que hizo el rey de Nínive. Los principales de Nínive recibieron el mensaje de Jonás. Yo quiero hacer un paréntesis que no lo tenemos en la escritura aquí en la pantalla, pero los que nos están viendo, pero sí quiero decir que está en la escritura. Cuando Dios lo manda a Nínive, y sabe que el mensaje que se escribe aquí es de 8 palabras. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Óigame, ya hablamos todo lo que Dios hizo para perdonar a Jonás y darle una segunda oportunidad. Pues aún así, este predicador, este profeta,
fue, pero no para predicar con amor, sino para predicar un mensaje duro. Porque él no quería a los ninivitas. ¿Sabe por qué? Porque como era el imperio asirio, y los asirios estaban asediando a Israel de donde él venía, y él no los quería. Él quería que Dios los perdiera, por eso no quiso ir a predicar. No quería que Dios mostrara su compasión, y por eso predicó duro. De aquí a 40 días esta ciudad será destruida. Fue un mensaje de condenación, de juicio, no de perdón. Pero si ustedes se arrepienten, no, eso no aparece. No, porque nosotros tenemos que predicar la verdad. El que no se arrepienta no será salvo. Pero el que cree será salvo. Esa parte no la dijo, solo la primera parte. Los voy a ver cuando. Y de hecho, cuando terminó de predicar, se fue a una montañita. De aquí voy a ver en palco cómo Dios va a azotarlos con fuego y no ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? Porque los de Nínive recibieron la palabra predicada y se arrepintieron. Hermanos, qué bueno. Dios está más dispuesto al perdón que al castigo. Dios está más dispuesto a salvarnos que a condenarnos, porque merecemos la condenación. Pero Dios está tan dispuesto que envió a su único hijo para morir por nosotros en la cruz. Única manera de ser salvados. Y Dios lo hizo con aquellos que creyeron de Nínive, creyeron en el mensaje de Jonás. Los perdonó, se despojaron del pecado, se despojaron de su vestido como manera física de hacerlo, se cubrieron de cilicio, sangraron sus cuerpos, sajaron sus espaldas, caminaron de rodillas. No sabemos cuántas cosas más hicieron para llamar la atención de Dios, y Dios los perdonó. ¡Qué bendición! ¿Qué clase de Dios tenemos, hermanos y hermanas? La obediencia es un resultado directo del verdadero arrepentimiento. Y hacemos énfasis en la palabra verdadero arrepentimiento porque hay falsos arrepentimientos. Hermano, está bien, me pediste perdón y te perdono. Pero no se me olvida. No, tú no has perdonado. Ya. Y en cuanto se da la ocasión, te lo vuelvo a recordar. Tú no has perdonado. Hermanos, cuando hay verdadero arrepentimiento, se me olvidó tu ofensa. O cuando nosotros hemos pedido perdón delante de Dios: Señor, pequé, no más. Señor, cometí adulterio, estuve en fornicación o en borrachera, no más. No sea como otros que por ahí hay en todas partes. Señor, ayúdame a ir disminuyendo día a día. Antes era 8 cervezas en la semana, ahora que sea 7, 6, 5. No más. Pero es que no puedo de una vez. Tienes razón, tú no puedes. El Señor lo hará. ¿Qué queremos decir? Deja que Dios lo haga. Tú no puedes. Usted no sabe cómo estoy batallando. Me decía una hermanita hace muchos años: usted no sabe cómo estoy batallando, aun cuando estoy aquí dejando el cigarrito. No tiene que dejarlo usted. Usted no puede. Deje que Dios lo haga. Muéstrese delante de Dios en verdadero arrepentimiento, sentido de dependencia, en oración, de consagración de su vida, de confesión de su vida, todo eso, nuestra vida completamente derramada delante de Dios. Usted no puede hacerlo por sí mismo. Deje que Dios lo haga. Dios mostró su misericordia perdonando los pecados de toda una gran ciudad. Capítulo 4, versículo 11. Y no tendré yo piedad. Dios hablando con Jonás. Quiero explicar esto. Cuando Jonás vio que Dios no pasó nada y el castigo de Dios, yo quería verlos destruidos, y Dios le dice al final: ¿por qué te remuerdes? ¿Por qué yo no voy a tener compasión de una ciudad que se arrepiente? ¿Por qué te preocupas? ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas? Usted dirá:
pero esos 120,000 solo en mi barrio hay. Sí, pero estamos hablando de una ciudad de miles de años atrás, cuando la población era mucho pequeña. Entonces 120,000 era una gran ciudad. 120,000 personas que no saben discernir, que no saben entender la diferencia entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Sabe por qué menciona Dios a los animales? Porque cuando leímos ya que el rey mandó que todo el mundo ayunara y se arrepintiera delante de Dios, hasta los animales mandó él que hicieran ayuno. Por eso Dios mencionó a los animales aquí. ¿No voy a tener yo compasión de toda esta sociedad, de toda esta gente que mostró verdadero arrepentimiento? ¿Por qué te preocupas tú? Si Dios soy yo, no tú. Lo nuestro es obedecerle, hermanos. La Biblia destaca que Dios tuvo piedad por los pecadores de Nínive, igual que puede mostrar piedad por los pecadores de hoy, incluyéndonos a nosotros, si nosotros obedecemos en el ir a predicar la palabra a toda criatura. Ay, pastor, este país tan terrible, ¿usted cree que Dios puede? Ay, hermanos, Dios ama a Nicaragua, Dios ama a tu barrio, Dios ama a tu familia, Dios ama al mundo. Démonos cuenta de eso. Estés donde estés, obedezcamos a Dios predicando su palabra. Esto es, mostremos clemencia, misericordia, sentir pasión, sentir lástima por la miseria de otros. Qué bueno pensar en este Dios, hermanos y hermanas. Y qué bueno pensar que el mensaje que necesitaban los de Nínive es el mismo mensaje que necesita nuestro mundo hoy, nuestro entorno hoy. Tanta gente que se pierde en idolatría o en toda forma de pecado necesita urgentemente saber que toda transformación de sus vidas solo está en el Señor Jesucristo. El mayor fracaso de nuestra vida no está en el hecho de fallar o pecar delante de Dios, sino en que nos resistamos a rectificar. Dios es tan misericordioso que siempre nos da la oportunidad de rectificar y obedecerle. La obediencia a Dios siempre trae resultados para nosotros y para otros. Decidámonos a obedecer siempre al Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, muchas gracias por esta palabra. Oh, que cuánta enseñanza recibimos. Bendito, santo tu nombre. En esta hora, Dios, cuánto tenemos que aprender de la actitud de Jonás para no repetir sus pecados o errores, su desobediencia, y obedecerte, aun cuando hay muchas cosas que no entendemos, pero obedecerte. Sigan orando, hermanos, un instante para dar una oportunidad a aquellas personas que están entre nosotros y que no han tomado una decisión delante de Dios. La predicación de la palabra de Dios demanda una decisión personal. No, esto no es solo para tener información, que interesante, los datos históricos, cuánto aprendí de historia o de que yo que sé cuántas cosas, o de valores humanos. No, la palabra de Dios, una vez que es predicada, demanda tu decisión frente a Dios. Ya ha sido advertido. Dios mandó a predicar a Nínive porque Nínive estaba en pecado. Dios nos mandó ahora a predicar su palabra hoy delante de ti porque no eres todavía salvo en Cristo. Pastor, ore por mí, yo quiero ser salvo, yo quiero ser salva en Cristo. Quiero conocer más la palabra, quiero que mi vida sea transformada, quiero que de verdad mi vida cambie y yo no puedo por mí misma, por mí mismo. Deja que Dios lo haga. Ore por mí, pastor, levante tu mano esta mañana. Necesito, Dios te bendiga. Alguien que diga, que no lo ha hecho antes, que diga, yo necesito esa palabra para que mi vida sea transformada, cambiada. Nunca he hecho una decisión por Cristo y quiero hacerla esta mañana. Levanta tu mano. Si todos somos cristianos, entonces voy a hablar a la iglesia. Pastor, ore por mí porque soy cristiano, tengo mucho tiempo, quizá de ayer o de la semana pasada, no importa el tiempo que tengas de ser cristiano, pero reconozco que no estoy en obediencia. Reconozco que no estoy haciendo lo que Dios me ha mandado hacer en mi familia, en mi entorno social, donde quiera que me muevo. No soy obediente a Dios. Levanta tu mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga.
Siento que no estoy siendo fiel a Dios, no estoy escuchando su palabra, no estoy orando suficiente, no leo la palabra, a nadie le cuento que soy cristiano, me da vergüenza, pero quiero vencer todas estas cosas. Levanta tu mano, vamos a orar. Amén, amén, Dios te bendiga. Quiero consagrar más mi vida al Señor, Dios te bendiga. Quiero consagrar más mi vida, que el Señor me use más, plenamente. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga. Gracias, Señor, tu palabra ha sido predicada y nos llega en la medida exacta que tu Espíritu la aplica a nuestra necesidad particular. Gracias, Padre. Te rogamos por cada persona que levantó su mano. Tú conoces su corazón, su vida. Todos nos ponemos con nuestro deseo de ser obedientes delante de ti, y que tu Espíritu siga haciendo de nosotros, formando en nosotros el modelo de conducta, de vida, de pensamiento según tu santa palabra. Oramos agradecidos en el nombre maravilloso, dulce, eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.